Sí, yo conozco gente de la Nacional que es perversa. Buenas noches, bienvenidos a su séptima conferencia del curso de balance de materia de energía. Vamos a iniciar, los saludo a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta conferencia con dudas puntuales de los ejercicios individuales para ir avanzando. Hay varios estudiantes que han avanzado y han quedado como ahí bloqueados en alguna parte, pero he visto que han avanzado y me parece muy bueno porque estamos a 10 de noviembre, a 18 días de la entrega, entonces súper. Si seguimos avanzando hoy, por ejemplo, salimos de todas las dudas de individuales, consideraría que ojalá puedan entregar en la otra semana y dedicarse a los laboratorios que tienen y a todos los otros cursos. Esperemos que pues nos rinda. Entonces, ¿quién quiere iniciar con dudas sobre el ejercicio individual 1? ¿Johnny? Bueno, ¿qué dudas tienes puntuales? Profe, hola, buenas noches, ¿cómo está? Mi duda puntual es, según la webconferencia pasada sobre, perdón, CIPAS pasado sobre componente práctico donde se suma las entalpías, perdón, el calor sensible con el calor latente. En el problema de cambio de fase, me encuentro un poco, digamos, como enredado porque debo sumar el calor latente al inicio o al final, profe. Muchas gracias. Listo. ¿Me hablas del ejercicio individual? Sí, señora, el Dos. individual. El problema de cambio de fase, calor latente. ¿Era el de las Por- madres cabeza de hogar? Es que háblame del contexto para acordarme, Listo, por te lo favor. voy a dictar, profe. Un grupo No, aquí de, lo tengo. Si es no, sí, díctamelo mientras abro la guía, por favor. listo, un grupo de madres cabeza de hogar de Buenaventura ha decidido unirse a una cooperativa con el fin de comercializar pescado fresco. Ellas Listo. necesitan el diseño del sistema de refrigeración para mantener el alimento conservado a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Sin embargo, no manejan el tema y por eso usted, como ingeniero, para el cálculo de los requerimientos de refrigeración, se desea congelar 1000 kilogramos, o sea, una tonelada de alimento que contiene una humedad del 79%. De ese contenido de humedad se congela el 85%. Se conocen además las siguientes propiedades. Entonces también, profe, se debía hacer un cálculo sobre la humedad y hacer un balance de humedad, ¿cierto, profe? No era necesario el balance. Bueno, algunos segmentos de balance. Lo primero que hay que hacer y que he visto que no están haciendo es analizar antes de como, no sé, a veces empiezan a aplicar ecuaciones de lo que sea y empiezan a tomar datos y no analizan y entonces pierden más tiempo. Es mejor tardarse un poquito leyendo e imaginando qué está pasando y luego sí cálculos. Entonces quiero que imaginemos, estamos en Buenaventura. La temperatura de Buenaventura, no sé, ¿alguien está en Buenaventura o cerca de Buenaventura? ¿Ustedes de los de acá? Ella varía entre los 28 a los 30. Listo, entonces yo como ingeniero tomo decisiones, entonces no me dieron el dato y me decía una estudiante ayer, ay, pero es que la temperatura varía durante todo el día. Bueno, entonces no hagamos el ejercicio porque no podemos tener una temperatura fija. No, usted también tiene que ser práctico. Entonces, yo diría, bueno, miro en internet el reporte meteorológico y la temperatura es tanto y con esa trabajo. Y si la tutora me pregunta, le afirmo y le digo, el día que yo estaba haciendo el ejercicio estaba esa temperatura. ¿Listo? 28 grados. Yo Las tomé la de cifras, 28. eso, listo. Otro tomó el 32 porque la miró y era mediodía allá en Buenaventura y estaba súper caliente. Listo. Tomo esa temperatura y esa es la temperatura inicial. Bien, y tengo un pescado. El pescado está allá, imagínenlo, en unas láminas, ¿sí? En unas mesas, y está a la temperatura de Buenaventura, pero el pescado está compuesto por dos cosas. Tenemos 1000 kilogramos de pescado. De esos 1000 kilogramos, el 79% es agua y el resto es sólidos. ¿Listo? Entonces solo tenemos esos dos componentes. Si tengo 1000 kilogramos, ¿cuánta agua tienen esos 1000 kilogramos? No hay que hacer un balance. Eso se puede hacer mentalmente. 790. 790 kilos, profe. ¿Y cuántos sólidos secos tiene ese pescado? 210. Perfecto, entonces ya tenemos que tenemos un pescadito con 790 y 210 de componentes.
Listo. Ahora, ¿qué le pasa al pescado? O sea, al agua y a los sólidos, porque ellos están junticos, uno dentro del otro, están, bueno, mezcladitos ahí, pero hacen parte del pez. Ellos se encontraban a una temperatura inicial de 32, por ejemplo. Listo. Vamos a empezar a enfriar. Imaginen que estamos enfriando. Los dos van a ir bajando su temperatura. Bajan y bajan su temperatura y llegan a un punto crítico. Tengo que llegar a -10, ¿cierto? Pero algo pasa cuando llega a 0 y esto de pronto ustedes no tenían por qué saberlo y es que esa es otra reflexión que he hecho. Yo estoy asumiendo que ustedes van a entender ciertas cosas porque para mí son lógicas, pero yo anoche pensaba, no son tan lógicas. Puede que para ellos represente un problema. Entonces yo también tengo que reflexionar hasta dónde tengo que ser explícita. Claro que ustedes a veces sí es que me salen con unas que... Hay un cambio de fase, profe, y hay un cambio de... No, hay un cambio de fase, profe, no recuerdo el nombre de la fase. Bueno, el agua, ¿cómo está en ese estado? A 32 grados, ¿cómo se encuentra el agua en la naturaleza? ¿En qué estado? Líquida. Líquida. El clima. El clima, dice, listo. Entonces, ella va bajando junto con los sólidos desde 32, vamos a ir hasta -10. Este es lo normal. Pero en 0 hay un punto clave, hay un cambio de fase porque la naturaleza nos dice, y eso no tenían ustedes por qué saberlo, en 0 grados el agua congela, el agua pasa de estado líquido a sólido, hay un cambio de fase, ¿listo? Entonces, cuando uno detecta que en ese transcurso largo de temperatura que está analizando hay un punto crítico de cambio de fase, lo tiene que analizar y ahí tiene que hacer un pare. Entonces, lo primero que hacemos es enfriar de 32 hasta 0. Primero vamos a enfriar. ¿Ese qué calor es? ¿Sensible o es latente? Latente. Latente. Cuando cambia la temperatura es sensible. Sensible. Sensible, Ah, sensible. sí, porque no pasaba de fase, sí. Pero vamos en sensible. Y aquí, entonces, ustedes ya saben cuáles son las ecuaciones de la ecuación de calor sensible, ¿cierto? ¿Alguien me la dice? Masa por capacidad calórica del producto por la multiplicación en la diferencia de temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Esa ecuación entonces me permite calcular el calor sensible y le voy a aplicar esa ecuación por aparte a los sólidos y por aparte a los, vean, yo lo que escribí, al agua, ¿sí? Pero es la misma ecuación. Pero primero hay que hallar en grados Kelvin porque pues ahí aparece el calor específico en grados Kelvin, ¿no? Y las temperaturas que nos dan en el enunciado son en grados centígrados. En Celsius, se llaman grados Celsius. Sí, señora. Listo, eso puede ser, pero ¿qué tal si tú tienes el calor específico, o sea, el C sub P? ¿Qué tal si lo tienes en grados Celsius? Que hay una forma de encontrarlo, te lo dan en kilojulios sobre kilogramos Celsius. Entonces, en ese caso no cambiarías la temperatura. ¿Listo? Si lo encontraste como kilojulios sobre kilogramo Kelvin, tienes que cambiar la temperatura. Bueno, bueno. Entonces, en esa ecuación que es mc sub p delta t, se la aplico tanto a sólidos como a líquido, pero pues obviamente van a cambiar las variables que yo voy a poner, porque digamos, para sólidos me queda mc sub p, t final menos t inicial. ¿Qué masa uso si estoy analizando el calor sensible de los sólidos? 210. 290. Yo sí sé bien ese cálculo, sí. Un momento. 79, no lo hice bien. Esto es 790, el otro es 210. Exacto. ¿Y el C sub P cuál es? El que yo encuentre para los sólidos, ¿cierto? Que me lo dan en la guía. ¿Cuál es la temperatura final en esta ecuación de calor sensible de sólidos? ¿Cuál es la temperatura final? 0. 0 grados centígrados. ¿Para todos es claro que es 0? ¿Alguien tiene dudas al respecto con ese 0? 273,15. Kelvin y 0 grados Celsius. Kelvin. 0 grados Celsius. ¿Y cuál es la temperatura inicial de esos sólidos? La temperatura de Buenaventura.
Exacto, 32, tomé yo de ejemplo, listo. Lo mismo hago yo, entonces ya tengo un calor sensible que tengo que retirar a esos sólidos. Ahora tengo que retirarle también calor sensible al agua. La misma fórmula, solo que en la masa uso 790, el CSUP será el del agua líquida, la temperatura final es 0 y la inicial también es 32. Los dos comparten la temperatura porque están viajando juntos. Bien, ahora me paro en el 0. ¿Y en 0 qué va a ocurrir? Hay un cambio de fase. ¿Quién cambia de fase, los sólidos o los líquidos? Los líquidos, Los profe, y líquidos. también serían Los sólidos. líquidos. Listo, entonces yo acá digo, bueno, si los sólidos no cambian de fase, yo no tengo por qué calcularles calor latente. Le calculo el calor latente al agua. Y la fórmula del calor latente es la masa que congela por, ay, ahora para encontrar ese símbolo. El lambda, profe. Se llama lambda y se llama también calor latente de congelación. Ay, no, aquí Profe, no el símbolo está en insertar ecuación y por allá está el cuchuflí ese. sí, aquí lo veo, espera a ver. Tienen Y ese ustedes griego. también. Tienen ustedes también que aprender a desarrollar el lenguaje técnico, ¿no? Entonces, aprender a decir las cosas como son, a nombrarlas bien, a ser bien elegantes, bien ingenieros. Esto lo aprenden con el tiempo, pero desde ya sepan que hay que hacerlo. Este es el calor latente. Entonces, ¿qué masa necesito? Masa de agua que congela, y el calor latente, que es una propiedad de los alimentos y del agua, el calor latente de congelación. Entonces, primero, ¿qué masa congela? Porque vienen 790 kilogramos. ¿Congela toda esa masa? El 85%. ¿Cierto? Ahí dice, solo el 85% de esa cantidad de agua que venía va a congelar. ¿Cuánto es eso? 671. Excelente. Entonces, ya tengo la masa. ¿Y el calor latente de dónde lo saco? ¿Qué hago ahí? Pero, profe, una cosita. ¿Es 671.5? Okay. O solamente porque, o sea, si es 790, la mitad de 90 es 45. Listo. Venga, Fue el calor espere, qué latente. pena, el de dónde salió el 671.5 me perdí. ¿De dónde salió? Vienen 790 kilogramos de agua enfriando. Cuando llegamos al 0, va a congelar, pero la guía me dice que no, de ese contenido de humedad se congela el 85%. ¿Listo? ¿Todos bien ahí? Profe, qué pena yo la interrumpo. Dígame, Lina. Es que yo veo la pantalla muy chiquita, yo no sé si es la única, soy yo la única que veo su pantalla pequeñita. Listo, No, está pequeña. Me hubieran Está dicho así. pequeña. La pantalla no la puedo ampliar, lo que puedo hacer es ampliar la fuente. Listo, gracias. Se me chispó. Ahora sí mejoró. No, para mí no, un momento. Es que no quiero que se me vuelva un 8 esto, para que sea bonito. Voy a tratar de ampliar. ¿Mejoró ahí? ¿Pueden ver mejor? Sí, señora. Sí, señora. Digamos entonces, el calor latente de condensación, ¿de dónde lo saco? El lambda. ¿Qué hago? Va y revisa el apéndice, profe, de las tablas. Uy, yo no me iría hasta allá. Hay más, algo más. Del ¿En la guía resultado, no está? En la, no. La guía Eso está. sale En del la guía está. resultado de... Eso. Problema grave de todos es que no leen comprensivamente, leen por encima, leen entre líneas, leen el 10% de la información. Tienen que aprender a leer comprensivamente y a revisar. Entonces, si uno se ponía a revisar, acá le dan un poco de datos, entre ellos lambda de congelación. ¿Listo? Entonces ya tengo todo y calculo. Calor latente para sólidos no tengo que calcularlo porque los sólidos no cambiaron de fase. Seguimos.
Estamos en 0 y vamos a seguir nuestro recorrido desde 0 hasta -10. ¿Qué calor debería yo calcular en ese recorrido de 0 a -10? Profe, calor sensible más calor latente porque ya hay un cambio de fase. No. No, estoy diciendo que Solo calor sensible. Exacto, solo calor sensible. Johnny, no me mezcle con el resto. Estoy yendo de 0 a -10 no más, por segmentos. ¿Calor sensible de quién? ¿De todo el mundo? Del agua congelada. No, señora. Yo diría que de todos. Los sólidos siguen enfriando. Aunque los sólidos no hayan cambiado de fase, los sólidos siguen enfriándose. ¿Listo? Ellos pararon aquí en 0, esperaron que el agua congelara, pero ellos siguen enfriándose. Entonces yo tengo que calcularle calor sensible a los dos. ¿Listo? Entonces revisemos nuevamente. ¿Qué masa de sólidos va a enfriar entre 0 y -10? Desde el 10%. ¿Los sólidos? Los sólidos, porque ellos no desaparecieron, no les pasó nada, ellos vienen ahí. Entonces, acá en este calor sensible de Son los mismos sólidos. son 210 kilogramos de sólidos. El calor específico, entonces yo me voy a la guía y resulta que a mí solo me dieron un calor específico para los sólidos. En el agua sí me dieron dos, uno para el agua congelada y otro para el agua líquida. Pero de sólidos solo tengo un dato. Yo asumo que ese CP, ese calor específico de los sólidos, lo puedo usar tanto en este calor sensible como en este. Entonces ya tengo el dato que es el mismo. ¿Cuál es la temperatura final de los sólidos en ese segmento? -10. 10. ¿Y la inicial? 0. 0. No es 10, es -10. Esto les cambia mucho. Y la inicial 0. Bueno, ahora el agua va a enfriar, va a seguir enfriando de 0 a -10. Y aquí es donde hay una cascarilla tal vez. ¿Qué cantidad de agua creen ustedes que sigue enfriando desde 0 hasta -10? La que se volvió sólida, los 671.5. Excelente, Andrés. Esta que congeló es la que va a seguir enfriando. ¿Listo? Entonces, acá en el calor sensible tomo la masa de agua congelada. El calor específico, ojo, para eso me dieron el de agua congelada, mírenlo, para el segmento debajo de 0, ¿listo? Entonces, uso este calor específico que es 1.9 y el delta de temperatura es el mismo de los sólidos, temperatura final, -10, temperatura inicial, 0. Y yo les decía, en la formulario de preguntas y respuestas que hemos venido llenando con algunos de ustedes, ¿qué pasó con el agua que no congeló? Porque aquí congeló 85% y sobra un 15%. Esa cantidad de agua no es que se pierda, esa cantidad de agua venía acá, enfrió hasta 0, pero no fue capaz de congelar y entonces imaginen ustedes que quedó en la superficie del pez como líquido y quedó a 0 grados. Ella no congeló. Y como no congeló, no pudo llegar hasta -10. Entonces es una fracción de agua que es terca y quedó ahí, porque sí, ¿listo? Bueno, entonces ya calculamos 5 calores y ya hemos abarcado a todos nuestros componentes desde la temperatura inicial hasta realmente la final y hemos sido muy juiciosos porque tuvimos en cuenta un calor latente ahí. ¿Y qué hago al final? Porque cada uno de estos calores son los calores que yo tengo que retirarle a esos pescados, ¿no? para pues, lograr ese enfriamiento. Al final, para todo el proceso, yo debería sumar todos esos calores, que deben ser negativos todos, porque son retirados. Es calor perdido, deben ser negativos todos. Y al final, sumo esos 5 calores y ese es el requerimiento total que me pide la guía. O sea, aquí la guía me pregunta, ¿cuál es el calor total que debe ser retirado del alimento para lograr un proceso exitoso? Entonces, ¿qué es exitoso? Pues lograr cumplir con los parámetros que las señoras madres de cabeza y cabeza de hogar necesitan allá. ¿Es claro el desarrollo del ejercicio 1? 2, sí, señora. Sí, señora. Sí, Profe, señora. yo tengo una pregunta ahí.
Profe, sí, Claro, muchas Andrés. gracias. En este ejercicio yo puedo calcular, o sea, en vez de la parte sólida, bajarla de 32 a 0 y luego de 0 a 10 a menos 10, lo puedo pasar directamente. Los sólidos Excelente de pregunta. pescado de 32 a menos 10. Claro, Andrés está diciendo, profe, pero si el calor específico es el mismo para sólidos, la masa la misma, ¿yo para qué me pongo a hacer calor sensible para sólidos en ese tramo y otra vez calor sensible? Él dice, yo lo puedo hacer de una vez desde temperatura final -10 y temperatura inicial 32. Y sí, sí lo puedes hacer en una sola ecuación. ¿Listo, Andrés? Profe, yo Listo, tengo una profe, muchas pregunta, puede ser gracias. algo muy tonto. No hay preguntas tontas. Profe, o Cuénteme. sea, todo lo congelado prácticamente viene siendo hielo, ¿cierto? Agua, sí. Agua que congela que conocemos comúnmente como hielo. ¿Listo? Bueno, siguiente ejercicio, para que no se nos vaya mucho tiempo hoy porque hoy fue un día pesado. Dudas del ejercicio individual 2. Profe, lo que pasa es que esa es la pregunta 2 y faltaría hacer la 1. No entiendo. Acabamos ¿Será de el terminar el ejercicio número 2. Profe, hay Nos una falta pregunta aquí del ejercicio 1. Dudas del ejercicio 1. Este es el ejercicio 2. ¿Tienen dudas del ejercicio 1? Sí, señora. Bueno, cuéntenme. Profe, yo tengo una pregunta. El ejercicio 1, que dice que tenemos el aceite de Sacha Inchi y tenemos también por donde pasa el agua que va a transmitir, bueno, a enfriar, a calentar el aceite, perdón. Sí. Cuando yo estoy hablando aquí del calor sensible del agua, Sí. yo, no sé, estoy pensando que como el agua pierde, bueno, el vapor pierde temperatura al No momento pierde temperatura, pierde calor. pierde calor, al momento de Ajá. perder calor va a quedar negativo. Ese dato yo lo utilizo como negativo al momento de ponerlo en la ecuación del aceite. Sí, entonces, si me permiten, yo respondí eso en este formulario y para agilizar, les voy a mostrar lo que respondía esa persona. ¿Qué estoy haciendo? Tengo que ampliar esto. Miren, aquí alguien me preguntó y me dijo esto. El valor que me da al lado izquierdo del calor cedido por el agua es negativo porque cede, pero como el aceite gana lo pongo positivo. Entonces, efectivamente, yo le respondí. En este punto, el balance es el siguiente. Aquí ya tenemos un fluido de servicio, ¿no? Entonces tenemos, miren que en el del pescado solo nos analizábamos el alimento, no nos importaba quién se iba a llevar ese calor, ¿sí vieron? No analizamos fluido de servicio. Pero en este punto sí analizamos a un fluido de servicio. Aquí hay un aceite, imagínense un aceite que se debe calentar. Y hay agua caliente, que es la que me va a brindar el calor para calentar. Aquí se hace un balance como tal y ese balance me dice que el calor que gana el aceite, y es calor sensible, vamos a analizar acá algo, el aceite va desde acá. Calcule la temperatura de salida del aceite, no la conocemos, si él ingresa a 17 grados, pero cuando uno lee sabe que está calentando aceite, calentando. Entonces yo esperaría que si entra a 17 salga a una mayor temperatura. Y me dicen que voy a usar agua que entra a 100 y sale a 43, o sea, el agua se enfría. Tiene mucha lógica porque se enfría al entregarle calor al aceite. Entonces yo acá les decía, el calor sensible, y aquí hago un comentario. Estoy tomando para el agua solo calor sensible porque estoy asumiendo que si ella está a 100, pero está en estado líquido. Bueno, para no complicarles a ustedes la vida. Bueno, ¿por qué puedo encontrar a 100 grados agua,
en estado líquido porque manejo presiones mayores a las atmosféricas y logro que siga en estado líquido. Entonces, tengo dos calores sensibles, el del aceite y el del agua. El del aceite es calentamiento, el del agua es enfriamiento. Y todo el calor que recibe el aceite para calentarse se lo tiene que entregar el agua en forma de calor sensible. Entonces, por eso digo que es igual ese calor. Pero como el agua está perdiendo calor, yo le pongo un signo negativo indicando que ya pierde calor. Y ya miramos lo que va a pasar. Entonces, listo, tengo esa ecuación. Y acá yo les decía, les quería aclarar en esta explicación por qué podría pasar cuando yo uso esta relación con este signo negativo al inicio en un enfriamiento, como el del agua. Entonces, hice un ejemplo donde tengo 1500 kilogramos de agua que se enfrían desde 92 hasta 32. Entonces, el calor entregado por el agua, o sea, solo tomé esta parte para analizarla. Puse acá la ecuación y dije, menos, lo dejé, 1500 por el calor específico del agua, por temperatura final 32, menos temperatura inicial 92. El agua se enfría, ¿no? Entonces llega a una temperatura final menor. Yo empiezo a resolver y esto del paréntesis me da negativo. Y sigo resolviendo y este negativo con este negativo de acá me generan un flujo positivo. ¿Bien? Entonces acá tienen sí o sí que ponerle este valor negativo, pero al final cuando desarrollan toda la ecuación les va a dar correcto, es decir, van a obtener una temperatura final correcta. Aquí, ¿qué pasa? Que ustedes tienen todos los datos, todos los tienen, son conocidos, pero no tienen la temperatura final, les están pidiendo la temperatura final y aquí les cuento algo. Generalmente cuando uno hace este tipo de balances entre fluido de servicio y alimento, lo hace casi siempre para encontrar o el flujo del servicio o la temperatura de alguno de ellos. Siempre uno lo usa para eso. Entonces hay estudiantes que me están planteando este balance y le ponen a todo dato, o sea, no tienen ninguna incógnita. Y yo digo, bueno, pues no sé de dónde, entonces, ¿para qué usa esa ecuación? Y como no tienen ninguna incógnita, sin embargo, la desarrollan y empiezan a hacer unas locuras porque están pretendiendo despejar una incógnita que nunca tienen, porque a todo le pusieron un valor. En este caso, nuestra incógnita es la temperatura final del aceite. ¿Qué harían ustedes para despejar esa temperatura? Sabiendo que todo lo que marqué en verde son datos que ustedes ya conocen. Yo colocaría temperatura es igual a masa M de aceite más la CP de aceite por T1. No. Profe, nada, pues resolvemos los valores conocidos y despejamos. Pero ¿cómo despejan? Es que tenemos bajo ese nivel. Las Bueno, multiplicaciones, simplemente lo que está multiplicando pasa a dividir al otro lado, pero... Y después de eso... ¿Qué es lo que está multiplicando, yo? Dígame qué es lo que está multiplicando y qué va a pasar al otro lado a dividir. Por ejemplo, primero, con la masa del aceite y la capacidad, se hace esa multiplicación, ¿cierto? Sí. Entonces, ya después de eso, lo que está dentro del paréntesis queda por propiedad distributiva para la resultante de masa y capacidad calórica. Demasiado no tiene que distribuirla, yo ni porque se enreda. Profe, antes de empezar a resolver o cambiar los datos, si sabemos que tenemos que despejar temperatura final, pasamos la M de la masa del aceite y el calor específico del aceite a dividir al otro lado. Exacto, acá. Sí. Esto se pasa a dividir. ¿Y qué me queda a la izquierda? A la izquierda queda TF menos TI fuera de paréntesis. Ajá. Y como es una operación de suma o resta, pasamos la que ya tenemos, que es TI, que está negativo, al otro lado sumando. Y listo. Y dejamos TF y queda el resto al otro lado. Listo, es eso. Pasar esto a dividir a este lado y luego esto le queda suelto y entonces pasan esto a sumar al otro lado y ya, y listo. Profe, entonces como yo lo hice mal porque yo sí hice como le estaba haciendo ahorita. Lo hizo por un camino demasiado largo.
Ah, Pero esa es la forma, y déjenme decir que esto me toca, en esto están varados. Ya tienen la ecuación porque la escribí ahí y no arrancan. Entonces el problema sí en que no es de entender el fenómeno de transferencia de calor. El problema es cómo despejo una ecuación XY. Listo. Entonces, ¿qué otras dudas hay del del ejercicio 1 individual? O aquí con esta explicación quedó más claro. Profe, ahí me perdí un poquito. ¿Qué pasa con el TF que está a mano derecha? Esa es tu incógnita, Jorge, porque mira, en la guía Sí, te dicen, ay, que haga un diagrama, ya quité esto del nuevo curso. Y dice, calcule la temperatura de salida del aceite, o sea, la temperatura final del aceite. Si este, o sea, el aceite, ingresa a 17 al equipo. Entonces, lo que te preguntan, Jorge, es la temperatura final del aceite, que es esta, porque todo este término es para el aceite. Entonces, por eso la dejé en negrita, Jorge, para que sepas que es tu incógnita. sí, profe. El otro ya lo tengo, el de la mano derecha. Listo. Todo lo conocen menos eso. Bueno, ¿alguna otra inquietud del 2? ¿Sí o no? Bueno, ejercicio número 3. ¿Qué incógnitas, qué preguntas Doctora, una tienen? pregunta. Sí, Yo planteé eso, o sea, al contrario, ¿influye en el resultado? no. Hay una propiedad que no me acuerdo cuál es, pero dice que cuando tú tienes una ecuación lineal como esta, tú puedes cambiar todo esto a la izquierda y pasar todo esto a la derecha y no pasa nada. Ok, Listo. listo, ya, gracias. Bueno, ejercicio 3. Estamos con, ¿esto qué era? No me acuerdo. Ah, un puré. Vamos a tratar de pasteurizar un puré. Entonces, lo vamos a calentar. Debemos calentar 1200 litros por hora de puré de 20 grados a 80. ¿Y quién nos va a brindar ese calor? Porque aquí también tenemos un fluido de servicio. Nos va a brindar el calor un vapor saturado a 220. Entonces nos preguntan que si el vapor saturado, que es el fluido de servicio, nos va a entregar calor latente y al entregarnos calor latente él se convierte en un líquido, porque acuérdense, calor latente es cambio de fase. Entonces el vapor, ¿se acuerdan de la conferencia anterior? Viene a punto de condensar, entra al equipo y empieza a cambiar de fase. Él ni siquiera se enfría, o sea, él no tiene un calor sensible, sino entrega solo calor latente. Al entregar calor latente cambia de fase y se convierte en un líquido. Ese líquido se llama líquido saturado y sale del equipo. Entonces, si el vapor cede su calor latente y sale como líquido saturado, calcule la cantidad de vapor que requiere. Entonces me están diciendo que calcule la cantidad de fluido de servicio que requiero para calentar mi puré. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo plantearían ustedes ese balance? Si es de fluido de servicio, entonces yo diría que es algo similar a esto. Alguien entrega, alguien recibe. ¿Cómo se imaginan ustedes esta ecuación? Entre todos, saquémosla. M, la masa de la B, ¿La masa de quién? de puré, o sea, M por CP por temperatura inicial menos por temperatura final menos temperatura inicial. Igual. Este será el calor sensible que necesito que gane el puré, pues para calentarlo a las condiciones que quiero. Entonces, muy bien, Saidit. Este es el calor sensible que necesito para mi puré. Y a la derecha vamos a tener el calor que entrega el fluido de servicio. Entonces, ¿cuál será ese calor que entrega el fluido de servicio? Pues debería ser calor latente, ¿no? Que es lambda por la masa, ¿no? ¿La masa de quién? La masa del vapor. Entonces, y volvamos a leer. No leamos la ecuación, sino leamos lo que significa la ecuación. Si no de nada sirve.
Esta ecuación me está diciendo que necesito un calor sensible para calcular, para calentar mi puré, y sé que solo necesito calor sensible porque el puré no cambia de fase, solo se calienta. Entonces, este es el calor que necesito. Y la ecuación me dice que ese calor debe ser igual al que le entrega un fluido de servicio. Pero la guía me dice que ese fluido de servicio, la forma en que él tiene de entregar ese calor es por calor latente. No me dice que tiene un calor sensible, no. En la conferencia anterior veíamos otros casos donde el fluido de servicio, además de entregar calor latente, entregaba calor sensible, pero en este caso no, fueron muy claros conmigo. Entonces, todo el calor entregado por el vapor, que lo vamos a poner negativo porque lo entrega, es igual a todo el calor que recibe el puré. Cuando no hay pérdidas, en transferencia de calor ustedes van a ver, espero yo que vean eso, casos donde hay pérdidas al ambiente. ¿Y qué pasa ahí? En ese caso, uno tiene que el fluido de servicio le entrega cierta cantidad de calor, pero el ambiente se pierde, o se pierde por fricción, se pierde por la primera ley de la termodinámica, se pierde por muchas razones, y al fluido no le llega todo lo que usted pensaba que le iba a llegar. Y eso pasa, bueno, les voy a contar un caso práctico. Usted diseña un intercambiador de calor, o sea, unos tubitos por donde va la leche, ¿m? Y por fuera va un tubo más grande, y por ese anillo, digamos, va vapor de calentamiento para calentar la leche en una pasteurización. Y entonces usted tiene su equipo nuevo y hermoso, recién traído, y ese diseño del equipo lo hizo algún ingeniero y es perfecto. O sea, le dice que si entra el vapor a tanta temperatura, su leche se va a calentar a 72 punto tantos grados exactos. Con el tiempo, si usted no le hace un proceso de sanitización adecuado al equipo, si usted es medio tacañín y no quiere comprar otro intercambiador aun cuando ese ya está obsoleto, empieza a pasar algo. Ustedes saben que la leche, y ustedes saben más de eso que yo porque no soy ingeniera de alimentos, la leche lleva calcio, ¿cierto? Esos pequeñas partículas empiezan a, si encuentran algún segmento dentro de esa tubería donde se deposite la primera, empiezan las demás con los años a depositarse. Y entonces empiezan a formar algo que se llaman costras, que son como costricas realmente, sí, acumulaciones, a veces son de minerales o Piedra de de otro leche, tipo profe. de partículas. Sí, eso, piedra de leche le dicen en la industria. Nosotros los ingenieros químicos lo conocemos como el ensuciamiento. ¿Y qué pasa con ese ensuciamiento? Eso empieza a cubrir una parte de la tubería y el diseño del intercambiador se afecta. O sea, el intercambiador ya está hecho, pero estaba hecho para que el área de transferencia de calor o de contacto entre la leche y el vapor fuera determinada. Y esa costrica empieza a restar área. Entonces ya ahí no hay un contacto, donde está la costrica, no permite un contacto directo entre el vapor, la tubería y la leche. Y empieza a haber una falla y empieza el ingeniero a notar que la temperatura final de su leche ya no es 72.5. Ahí algo pasa y está cayendo a 71.8, 71.7. Y entonces el ingeniero tiene que saber que algo está pasando dentro del equipo. Y no es adivino, se aprende con la experiencia, se aprende, como siempre les digo, apréndanle a los técnicos, a los señores que llevan muchos años en la planta, ellos saben, así no sean ingenieros. Pero eso usted debe saberlo. Todo esto, la configuración del equipo se ve afectada. Entonces yo acá les muestro balances de energía de la vida de Alicia en el País de las Maravillas, donde no hay pérdidas, donde no hay costras, donde mis equipos funcionan idealmente. Elisa, ¿me cierras el micrófono, porfa? Ay, Gracias. profe, perdón, disculpe. No, tranquila. Entonces, recuerden siempre, estos balances son ideales. Yo espero que en transferencia de calor les presenten las cosas que no son ideales, las pérdidas al ambiente, las afectaciones a un equipo por ensuciamiento, cómo el diseño puede verse afectado cuando usted lo hace mal. Entonces, cuando usted toma un CP, por ejemplo, va a diseñar un intercambiador y usted dice, voy a leer el calor específico de la tabla. Ese intercambiador, ese pasteurizador le puede dar, desdoblando todas las horquillas, le puede dar una tubería de, por ejemplo, 15 metros. Pero
si usted toma un calor específico real para diseño, que es calculado con la integral en función de la temperatura y es bien preciso, el intercambiador ya no le da 15 metros, sino le da de 12.5. Entonces, cuando usted diseña un equipo, no puede tomar valores tan a la ligera, ¿listo? Pero en este curso, como es de fundamentos, pues vemos las cosas ideales. Bueno, ya no hablo más. Entonces, ¿qué conocemos de acá? Díganme, váyanme diciendo qué valores conocen y yo los voy poniendo en verde, por favor. Profe, dice 1200 litros hora de puré de tomate. Es el Profe, flujo. en este caso nosotros no conocemos el flujo, la corriente másica, sino conocemos el caudal. Listo, y acá sí tenemos que usar corriente másica. ¿Qué hacemos, Andrés? Y tenemos la densidad del puré, entonces ahí podemos pues utilizar un factor de conversión creo que es eso, para poder convertir el caudal a flujo másico. Excelente. Entonces, miren, tenemos 1200 litros por hora, pero nuestras ecuaciones funcionan en kilogramos por hora, porque son las unidades del calor específico. Entonces, tenemos que convertir estos 1200 litros por hora a kilogramos por hora. Para eso nos dan la densidad. Rápidamente, y alguien que no sea Andrés Cardona, no me acuerdo de tu apellido, ya te busco. Cárdenas. Profe, alguien que no sea Andrés. 1308. Bueno, alguien que tampoco sea Johnny. Dígame, Carol Osorio, yo la vi entrar. ¿Cómo aplicamos? ¿Qué operación matemática hacemos para pasar este flujo de litros por hora con la densidad? ¿Qué hacemos entre esos dos? O alguien que no empiecen a abandonar la llamada, no se me vayan. Entonces no les pregunto. Pues una regla de 3 entre qué y qué, Saidi. Carol, hola. La cantidad por la densidad. No, yo creo que Bueno. primero debemos pasar esos 1200 litros, pasarlos a kilogramos. ¿Y cómo vamos a usar la densidad para pasarlos? Entonces, miren acá. Tenemos 1200 litros sobre hora. Me va a quedar como feíto, pero 1200 litros sobre hora, ¿listo? Por un lado. Y por otro, tenemos la densidad que, ¿cuánto es? 1.09 kilogramos sobre litros. Miren que a simple vista, esto no es de memoria, esto no es que toca hacerlo, sino analicemos. Tengo acá litros sobre hora y acá tengo kilogramos sobre litro. Necesito hacer alguna operación entre ellas dos para que me quede en kilogramos sobre hora. ¿Qué operación me Multiplicar. Una multiplicación. Excelente. Entonces aquí lo único que hacemos es multiplicar. Y al multiplicar, para quien de pronto no le quede claro, cuando nosotros multiplicamos esto, los litros se me cancelan con los litros y me quedan kilogramos sobre hora. Bueno, así, para eso era que me daban la densidad. Entonces ya tengo la masa de puré en flujo másico, perdón, del puré. ¿Tengo el calor específico del puré? Sí, señor. 0.85. Listo. ¿Tengo la temperatura final del puré? Dice que 220. Sí, ahí está también. ¿Cuál es? 220 no es del puré. 80. 80. ¿Y la temperatura inicial del puré cuánto es? 20. Excelente. ¿Tengo la masa de vapor que necesito usar? Sí. ¿Cuánto? No, esa es la que vamos a hallar. Exacto. Esta es la que vamos a hallar porque ahí dice la guía, ya voy para allá. La guía dice, si el vapor cede su calor y sale como líquido, calcule la cantidad de vapor requerido. Entonces, cuando me habla de la cantidad de vapor requerido, es esta masa. ¿Listo? No la tenemos. ¿Tengo el calor latente del vapor? Tampoco está en el ejercicio.
Sería coger los No. 220 grados Celsius. Jorge, listo. Entonces, miren, ojo acá, no tengo el calor latente. Entonces yo me devuelvo y digo, ¿para qué me habrán dado los 220? Hay que ser mal pensado siempre, hay que ser ingenioso. ¿Para qué será que a mí me dieron los 220? ¿A quién se le ocurre que le hayan dado, para qué le hayan dado los 220? Que la busque en la tabla de esa temperatura. En la tabla de vapor saturado, ¿cierto, Las Alejo? tablas Yo de le digo Fengel. Alejo porque usted dice ahí su nombre, yo creo que se llama Alejandro, pero le digo Alejo, perdóneme. Sí, señora. Listo, entonces, ¿a qué tabla nos vamos a buscar? ¿Qué es lo que vamos a buscar primero? El calor latente, que es el que nos falta. Y vamos a tratar de usar esta temperatura del vapor para encontrar ese calor latente, porque para algo me la dieron. ¿Qué tabla era la que tocaba ir a buscar? ¿En qué libro? ¿En dónde? En Fengel, la de vapor saturado. Yo se las di, esto sí confírmenme porque no me acuerdo. Mandó, ¿no? Profe, ahí no se aplica la fórmula de calor latente. L es igual a Q sobre M. Sí, es esta, mira, este es calor latente, masa por lambda. ¿Sí, Elisa? Sí, sí, sí. Quedó chiquito. Ah, ok. Ya te amplió esto. Entonces, ¿alguien tiene la tabla a mano? ¿La busco? ¿Tienen todos acceso al libro de Sengel? ¿Han podido encontrar la tabla? Porque si no la tenemos grave. Voy a abrirla acá, ¿listo? Pero confírmenme, porfa, ¿saben si tienen acceso a tablas? Porque sin tablas no pueden resolver este ejercicio. Sí, sí, Profe, señora, usted la mandó al Sky, el enlace. Listo, listo. Me voy para tablas de vapor saturado, agua saturada. Y, uy, qué puntería. Agua saturada, tabla de temperatura. Y vamos a buscar el calor latente. ¿A qué temperatura? Miren, entramos por la primera columna. 220, ¿cierto? Entro, ubico 220 Celsius, sí, estamos en lo correcto porque la guía dice Celsius. Listo. ¿Y dónde estoy? Acá. ¿Qué dato leo? Porque es que esta tabla es gigante, miren todos los datos que me dan. ¿Cuál escojo? entalpía. Bueno, tengo 3 entalpías. Tengo la de líquido saturado, una que se llama EVAP y La de tengo una de vapor vapor. saturado. El vapor. La de vapor saturado. ¿Esta última es el calor latente? Sería la tercera, sí. La de vapor saturado. La evaporación, ¿no? Sí, ojo acá. El calor latente es esta de acá, la de evaporación. Esa es la entalpía de cambio de fase. Bueno, y vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, estoy muy de malas o no sé, no tengo una tabla mejor. Por ejemplo, las de Monsalvo. Las tablas de Monsalvo no tienen esta columna de la mitad, no tienen el calor latente. Solo tienen líquido saturado y vapor saturado. Entonces ahí uno no se vara, uno lo que hace es lo siguiente. Esta columna de la mitad, que es el calor latente de evaporación, también conocido como HFG, ¿m? Esta columna proviene de restar la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Y hagamos ese ejercicio en calculadora por si no me creen. Réstenle, por ejemplo, a la de 220, exactamente, que es la que vamos a buscar. Réstenle a la entalpía del vapor, réstenle la del líquido y díganme cuánto les da. $1,1857. 1857, justo el valor de la mitad. Entonces, este valor de la mitad, a veces hay tablas que no lo traen porque esos autores dicen, ay, pues ellos harán el cálculo, ¿sí? Yo para qué me pongo a hacerles también la columna. Pero Sengel es tan buena gente en la vida que nos entrega la columna de la mitad, que es la resta de esos dos. Entonces, es la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. Y ese es el calor latente de cambio de fase. Ese es el calor involucrado en un cambio de fase de evaporación.
Entonces, entramos Profe. a 220, señor. Profe, qué pena ahí, pues, como la Tranquilo. ignorancia, pero No, como, no, como en el ejercicio hice vapor saturado, yo midía a 220 y de una medía la columna de vapor saturado y hubiera cogido ese dato. ¿Cómo, claro, o y sea, yo usted, cómo analizo que era el de evaporación? Ahí es donde me perdí. perfecto, no importa. Y es una buena pregunta. Porque acá me dicen, bueno, primero yo sé que el vapor saturado va a entregar calor. Como él está saturado, y repito, apenas entre al equipo, cede su calor latente, cambia de fase. Entonces, Jorge, si tú leías este dato solo del vapor, lo que estabas asumiendo es que ese vapor siempre iba a ser vapor, nunca cambia de fase. Entonces estarías leyendo una entalpía, ni siquiera era un calor latente, sino una entalpía de un vapor que está quietico ahí. Si leyeras el del líquido, leerías la entalpía de un líquido, quieto, sin modificarse. Pero cuando le quieres saber el calor de un cambio de fase, entonces tienes que leer la de la mitad, que como acabamos de ver, involucra ese cambio entre vapor y líquido. ¿Mm? No sé si te quedó claro. Sí, profe, ahí claro, gracias. Bueno, entonces siempre la columna de la mitad es la entalpía de cambio de fase. Pero ojo, esta es positiva porque es de evaporación. Y aquí me contradigo, porque entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dicen que el vapor va a condensar. Si el vapor va a condensar, ¿yo por qué estoy leyendo un calor de evaporación? ¿No es como raro? ¿No debería yo leer algo de condensación, cierto? En vez de un calor de evaporación. Pero eso no sucede, o sea, cuando uno mira el gráfico de las fases de la temperatura y uno le da la vuelta, ¿no es lo mismo? O sea, ese punto de evaporación, si uno se regresa, es el mismo punto de condensación, ¿no? Exacto. Es que ustedes me ignoran a mí bastante, pero bueno, en la conferencia anterior, en 2 minutos yo me acuerdo que dije, este calor es de evaporación, pero es el mismo calor de condensación, solo que le ponen negativo. O sea, calor de evaporación es 1857, pero a la vez el calor de condensación es menos 1857. O sea que esta tabla me sirve para dos cosas además. Encuentro calores de evaporación y calores de condensación, solo que los de condensación son negativos porque se acuerdan que dijimos que iba de una fase mayor a una menor de energía, entonces son negativos. En resumen, a 220 el calor latente de condensación de mi vapor es menos 1857.4. ¿En qué unidades? Y aquí es muy curioso, me dicen, unidades profe HFG, unidades profe EVAP, unidades entalpía, pero no me dicen en kilojulios sobre kilogramo, mírenlas aquí. Las unidades están ahí y no son HFG, ni EVAP, ni entalpía. Las unidades son kilojulios sobre kilogramo. Entonces ya tenemos el calor latente de condensación que es negativo. Este negativo del calor es diferente a este negativo que le pusieron acá, ¿bien? Y despejamos. Y aquí es súper fácil el despeje. ¿Cómo es el despeje? Dividir es el calor latente, o se pasa a dividir. Y ya. MP. Listo. Y listo. Y mirar a ver que las unidades no se me enloquezcan y que todo me dé bien. Y tendría yo la masa de vapor necesario para calentar el puré entre estas dos temperaturas cuando ese vapor está a 220. Para los curiosos que de pronto en diciembre para no estén haciendo mucho, en enero aburridos en la casa, entonces yo ¿qué haría? Me pondría a mirar si a mayor temperatura, por ejemplo, a 220, por ejemplo, me dio que para ese calentamiento necesito 2.000 kilogramos de vapor. Yo me pondría a mirar qué pasa si yo ingreso a mi equipo no a 220 el vapor, sino a 500. Y haría el cálculo y me daría curiosidad saber, porque a 500, ¿qué pasa? ¿Qué cambia? El calor latente cambia, porque lo leemos en la tabla diferente. Y haría ensayos y miraría a ver qué le pasa a la masa de vapor. ¿Ustedes qué esperarían? ¿Que a mayor temperatura del vapor necesiten más o menor flujo de vapor? Menor flujo de vapor. Flujo. Yo también esperaría, pero yo Sí, así porque un día...
Dividiría por un número mayor, entonces me daría como un número más pequeño siempre. Exacto, Jorge, exacto. Eso por un lado matemático. Por otro yo diría, viene un vapor más poderoso, viene un vapor a mayor temperatura saturado y cuando él condensa, pues condensa entregando más calor, yo necesitaría menos vapor. Ese análisis sería chévere hacerlo y no quedarse uno con el número. También en esto tienen ustedes que aprender a ir más allá de lo que uno les da y razonarlo y compararlo. Después, en algún momento, haremos un taller de un simulador que estoy tratando de trabajar, se llama Super Pro, para hacer estas simulaciones, porque para no ponerse uno a mano a hacer tantos cálculos, entonces uno simula y en el simulador va cambiando y va analizando datos y sería más chévere, ¿no? Bueno, listo. ¿Alguna Doctora, otra que inquietud? me perdí un Señora momentico. Alejo. Me perdí un momentico ahí en por qué quedó negativo el vapor. Porque dijimos que este es un fluido de servicio que va a entregar calor y para cumplir la ley le ponemos un signo negativo por defecto. ¿Listo? Es un calor que entrega. Ah, listo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya abarcamos 3. ¿Qué más? ¿Nos vamos al componente práctico? Yo sé que están cansados. Si ustedes quieren, nos volvemos a ver el sábado a las 6 de la tarde. No, de una. O Profe, sea, de una veamos vez lo del componente componente. práctico, sí. Listo. No, profe, siga. Ya entrados en gastos. Bueno, entonces componente práctico. Ah, no, yo tenía unas diapositivas precisamente para eso. Acá, componente práctico. Bueno, secador rotatorio. Toca quitar las telarañas del componente práctico porque yo sé que no se acuerdan muy bien de qué pasaba. Era un secador donde entraba trigo húmedo y salía más seco. Y ese secador permitía un contacto directo con una corriente de aire que entraba seco y entraba caliente, ¿se acuerdan? Le ayudaba al trigo a calentar su agua hasta que se evaporara y el mismo aire la recogía y salía. Entonces él salía húmedo y frío. Recordando, la labor del aire de fluido de servicio era fundamental porque además de entregar calor para que el agua pudiera evaporarse, recibe el agua y se la lleva. Entonces, yo siempre he dicho que el aire es un fluido de servicio muy bondadoso y es muy versátil. Ya hicieron ustedes supuestamente sus cálculos de balance de materia. ¿Qué dudas tuvieron ahí antes de ver el balance de energía? ¿Qué dudas hay en ese componente en la parte del balance de materia? ¿Ya lo hicieron en el simulador? ¿Si les está dando, no les está dando? Profe, yo lo hice en el simulador, pero me dieron por decimales diferentes, ¿no importa? No, no importa, no, tampoco es tan grave. Si son decimales, ¿no? Me refiero, puede que a ti te haya dado 130,28 y en el simulador te dio 130,32. Eso no es tan grave. Lo grave sería 130,28 y 110,28. ¿Mm? Si son decimales, no. Es que, por ejemplo, un ejemplo me dio, digamos, 310 en la hoja y en el simulador me dio 311. Ah, bueno, ahí no son decimales. Decimales son después de la coma. Ahí ya es un kilogramo, pero no es tan grave tampoco. Yo lo que he visto en el desfase entre mis cálculos y el simulador, entre 1 y 1,8 kilogramos se me está desfasando por mis decimales. Bueno, profe, gracias. Listo. Saidid intenta hablar, pero yo a Saidid no le escucho bien esta noche. Me dio por decimales, lo que pasa es que está soplando mucha brisa y estoy acá en Cartagena. Ah, Y no, la playa, nosotros aquí en la casa. Cuéntenos. pues a mí me dio también por decimales. Tenía una que me da 39,64 y allá me dio 39,67. No es grave, no es grave. Está bien. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Quién tiene dudas? Porque ellas ya están en el simulador, ellas ya están comprobando en su simulador y todo bien hasta el momento. ¿Quién tiene dudas más atrás? ¿Quién tiene dudas sobre
¿O ya todo bien? Ya podemos hablar del balance de energía en el simulador, en el secador. Entiendo que no hay entonces acá problemas, listo. Para terminar el componente práctico nos toca hacer balance de energía, ¿bien? Entonces, vamos a analizar el calor que requerimos para ese calentamiento del trigo. Ese calor lo entrega el aire, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar la cantidad de calor que el aire va a tener que entregar. Para analizar esa cantidad, solo nos vamos a fijar en la cantidad de calor del trigo, ¿sí? O sea, ¿qué cantidad de calor requiere el trigo para evaporar la cantidad de agua que él necesita evaporar? Entonces, ese calor va a ser un calor total que necesita el trigo. Primero, ¿alguien me dice la temperatura de partida del trigo, la inicial, por favor? 281,15 Kelvin. Kelvin, sí, señor. ¿Y la temperatura final del trigo? 343,15 Kelvin. Excelente. Entonces, el trigo también lo vamos a asumir como compuesto por sólidos y compuesto por agua, ¿bien? Y vamos a hacer el análisis lo mismo que hicimos en el primer ejercicio que analizamos hoy. Calor sensible para el trigo, entendiendo trigo como el sólido, ¿listo? Calor sensible entre la temperatura inicial y la final. Calor sensible para el agua que va con el trigo, ella también empieza a la misma temperatura inicial y se lleva hasta una temperatura donde ella evapora. Entonces, déjenme, por favor, abro la guía para recordar bien los datos. Sí vamos ahí bien, ¿cierto? Era importante hacer el balance de materia y ya verán por qué. Porque sin ese balance de materia yo no podría saber cuánta agua evapora. Y entonces no podría aplicar mis ecuaciones de calor porque desconocería los flujos másicos exactos. Entonces, acá datos, listo. Es decir, si su cédula no, esto no. Acá, balance de energía. Temperatura inicial del trigo, 281. Temperatura final del trigo, 343. ¿Cuánto a 343.15 el agua, ustedes creen que ella evapora o no? Alguien que por favor lo convierta a unidades de grados Celsius para saber. No, señora, no evapora. ¿Qué temperatura te da en Celsius? 70 grados. ¿70? Sí, señora. ¿Saben qué faltó aquí? Una presión. Momento. Déjenme revisar, por favor, antes de cometer alguna injusticia con ustedes. Tutor, una pregunta del balance de materia. Sí, vaya contándome, sí. Para sacar el flujo del agua evaporada se utiliza el mismo método del segundo punto que estamos trabajando ahorita. Otra vez, perdón, cuénteme. Para sacar el flujo de agua evaporada del balance de materia se utiliza el mismo método del segundo punto de la tarea, ¿sí? ¿En el componente práctico? Sí, sí. Mira, hay un punto, tú caracterizas trigo de entrada y sabes cuánta agua entró y cuánto sólido entró, ¿listo? Te vas a la salida del trigo,
el trigo de salida. Ese trigo de salida tiene exactamente los mismos sólidos que entraron en kilogramos, ¿sí? Si entraron 120 kilogramos de sólido, allá fueron a dar porque los sólidos no se evaporan. Y con base en esa que ya conoces que los sólidos son constantes y como sabes la humedad del trigo de salida, por ejemplo, una humedad del 3%, sabes que el 97% restante corresponden a esos sólidos fijos. Entonces puedes calcular el 3% que es la humedad de salida. Ya teniendo kilogramos de agua que entran con el trigo y que salen, cuando los restas te das cuenta de la cantidad de agua evaporada. ¿Sí, Alejo? Listo, Más o menos. Tenemos un pequeño problemilla acá, y es que nos falta una presión. Y creo que este problema estaba también el periodo pasado y yo no lo alcancé a corregir. Bueno, yo no diseñé estas guías, ¿no? Valga la aclaración. ¿Por qué tenemos ese problema? Porque es que estamos evaporando el agua, pero no sabemos la temperatura a la que evapora. Entonces les voy a explicar el lío. Esta temperatura, la máxima que llega a obtener el trigo es 343, que ya Andrés nos dijo que era aproximadamente 70 grados Celsius. Entonces uno dice, bueno, pero a 70 que yo sepa el agua no evapora. Sí, sí evapora si la presión es muy, muy baja, menor a la presión atmosférica. Nosotros logramos con presión hacer que el agua evapore cuando queramos, modificando la presión del agua. Entonces, acá yo haría un análisis similar al que hicimos con el pescado, pero resulta que voy de 281 y cuando llego al máximo de temperatura todavía no tengo una condición de evaporación. Para poderla conocer yo debería saber la presión y no me han dado la presión. Sin la presión no les puedo explicar entonces todo lo que tenía preparado. Denme un momento. Me tocaría calcular la presión para que sirviera y ustedes me disculparían ahí. No puedo sin eso. Les puedo dar los fundamentos y les quedo viendo la presión para el sábado. ¿Sí? ¿Es posible? Porque el sábado quería hablar de la reacción química. Sí, el sábado hablamos entonces de esas dos partes, doctora. O si se les parece muy encima, podría ser de hoy en 8. Ustedes me dirán si prefieren el sábado o de hoy en 8 y ya terminamos y no nos volvemos a ver. No, profe, Al contrario, sigámonos viendo. No, antes el ¿Cómo sábado nos y el traen miércoles hostigados? también. Sí, El sábado. Yo ya me iba a ir en serio. Yo dije hasta el examen final. No, Entonces, aquí estamos despiertos. el sábado hablamos les consigo bien la presión, porque sí, sin esa presión no, pero es útil, es decir, es necesaria, si no, no se puede resolver. Y el sábado vemos reacción química, que es una pequeñita explicación de cómo sacar el calor de formación de esa reacción. Pero entonces hoy déjenme terminar contándoles. Profe, una Necesitamos. preguntita antes de Sí, continuar. Andrés. Digamos que los datos que tenemos, nosotros mismos podríamos hallar la presión de alguna manera. No, yo tendría que darles un valor. O sea, ustedes podrían hacer un análisis y decir, ve, la presión tiene que ser más o menos de tanto. Y miren cómo se hace el análisis. Uno va al libro, acabamos de leer una tabla de temperatura, ¿no? Pero si uno va un poquito más arriba, está la misma tabla, pero con presiones. Ah, no, está la misma, miremoslo acá en la temperatura. Esa temperatura de salida de ese equipo es más o menos 70 Celsius y se supone que yo ahí tengo evaporación. Entonces, sí, yo podría tener una evaporación a 70 Celsius siempre y cuando mi presión en el equipo sea menor o igual a 31 kilopascales. Ese es el análisis. La presión del equipo te da a ti la temperatura de saturación y la temperatura de saturación es la temperatura a la que el agua cambia de fase. Entonces, por ejemplo, vámonos a en kilopascales, ¿no? Bueno, es que no, está un poco más allá de este simple análisis. El sábado les explico bien, lo prometo, pero lo que quiero es que con esa presión, o sea, ¿cuál es el embrollo aquí? Que ustedes no podrían calcular la temperatura de calor latente, esta.
esta temperatura hasta donde se calienta el agua. Ese es el único embrollo que hay. Pero básicamente hay que calcular el calor sensible para el trigo con esta ecuación, calor sensible para el agua con esta ecuación y calor de evaporación del agua con esta ecuación y sumamos. Entonces, todo el trigo, los sólidos se calientan. El agua se calienta hasta cierto punto y parte de ella se evapora. Entonces pasa con lo mismo que con el pescado. No es que toda la masa se evapore, se evapora una parte de la masa. ¿Yo cómo sé cuánta agua se evaporó? Porque yo ya hice el balance de materia y obtuve que se estaban evaporando 54 kilogramos. Ese es el flujo másico que uso en este factor en este tercer factor. ¿Bien? Este delta H de evaporación es el calor latente. Les presento otra forma de ver el lambda. El lambda también se escribe así, delta H de evaporación. Es otra forma de encontrarlo. Este es el mismo lambda y yo lo leo en tablas. Pero en las tablas, ¿a qué temperatura o a qué presión? Eso es lo que no me han dado. Y eso es lo que yo tengo que definirles de aquí al sábado. Ya con esa definición, ustedes pueden entrar a tablas y leer este lambda, que es todo esto, y además definir esta temperatura final a la que quieren calentar el alimento. Bueno, sí me hago entender de en dónde está el problema, ¿cierto? Nos falta un dato. Sí, señora. Sí. Pero ya con ese dato y como hemos entrenado tanto, ya habiendo hecho los otros 3 ejercicios, para nosotros será mucho más fácil esto. Toda la masa de trigo seco, sea sólidos secos, calienta. Toda la masa de agua que entra con esos sólidos calienta, pero solo una parte de ella evapora. Y este es como la parte final del componente práctico porque no tenemos en este momento un simulador para simular el balance de energía, lo cual es muy triste. Entonces esto no lo tienen que hacer en el simulador, lo tienen que hacer solo en la hoja de cálculo. Y acaban su componente práctico y entregan. Profe, yo una pregunta. Yo estaba tratando de pasar enseguida al formato que nos dan en Excel y a la parte que nos da un diagramita que es el que tenemos nosotros de secador rotatorio. Nos dan una entrada, una salida y una agua evaporada. ¿Cómo hacemos esa parte ahí? Ya voy a abrir el formato. A mí ese formato pues no es que me caiga muy bien, pero lo tenemos que usar, ¿ven? Y está un poquito enredado. A mí me parece que tiene demasiada información y como que se repite en un lado y en el otro. Pero ya, de una vez. Porque a la hora de balance en materia, y después dice balance, que volver lo mismo. Sí, medio le entiendo a Seidit, pero le entiendo que sí está repetida la información. Miren, tienen este anexo que es el anexo para entregar el componente práctico. Aquí va el diagrama de flujo y ustedes están haciendo diagramas de bloques y tienen que hacer es de flujo. El de flujo es el que lleva los símbolos de los equipos. Profe, disculpe, no tengo el diagrama de flujo, se lo voy a mandar, usted me lo revisa. Sí, señor. Tienen que hacer diagrama de flujo, no de bloques. Ojo ahí. Bueno, balance de materia. Entonces aquí básicamente lo que se hace es poner los datos que ustedes han calculado o que traen del simulador. No, los datos del simulador son otro cuento. Aquí son los datos a mano, calculados a mano de sus 3 ensayos con sus 3 humedades. Aquí digamos que pongan las ecuaciones como generales, no se compliquen mucho con esto. Yo voy a hablar con las tutoras para que no nos compliquemos aquí con todo el procedimiento de cálculo, pero sí los valores. Y en un Word podrían poner el procedimiento de cálculo o acá mismo, sino que es que a mí no me parece fácil, pero si lo pueden hacer, sí. En el balance de energía, entonces dice, porcentaje final de humedad. Claro, ¿se acuerdan que tengo una cédula y ahí tengo diferentes datos? Entonces yo acá pongo las humedades que yo usé, 5, 9, 7. Cantidad de agua evaporada, esto proviene del balance de masa. Entonces, no sé, a mí allá me dio 54 para la primera, 36 y 58. Y la unidad, calor requerido para secar el trigo y calor requerido para evaporar el agua. Ojo aquí, el calor requerido para secar el trigo sería la suma de todo, ¿sí? Los 3 calores. Pero el calor requerido
para evaporar el agua sería solo el calor latente. ¿Listo? Yo sé, no se ve muy práctico, no se ve muy útil, pero tenemos que usarlo y hacerlo así. Entonces, acá es un reporte de los cálculos que ¿dónde hacen? Acá puede ser, o en una hoja de Word. Si van a usar acá, bueno, es que acá ponen también los resultados de su balance de energía hecho a mano. Que yo le digo que se repite. Esa Sí, es la sí, yo lo entiendo. usando. Entonces tratemos de organizarlo. Aquí ponen los datos resultados, ¿sí? Acá también fíjense que son resultados. Yo que recomiendo, en una hoja de Word hacen la muestra de cálculo de cómo hicieron estos cálculos y cómo hicieron los del balance. Ahora, en una hoja de Word, ¿sí? En esta hoja de cálculo lo que hay que hacer es lo mismo. Aquí se organizan los datos para el balance de materia. Esto es algo parecido a lo que yo les hice con lo de la cerveza, parecido, pero solo tienen que hacerlo para el secador, una etapa. Y acá ponen las entradas, las salidas. Recuerden que entradas serían trigo seco, aire húmedo, por componentes sería, perdón, trigo húmedo, aire seco. En componentes ese trigo húmedo lleva agua y sólidos y ese aire lleva aire y agua. Y así las salidas. Y acá lo que les piden es, bueno, para el calor sensible, que el calor sensible son estos dos primeros términos, los de calor sensible, traten por favor de organizar ahí los datos, temperatura inicial, temperatura final, cuánto vale el delta T, cuánto vale el CP. Y esto se debería repetir porque tenemos dos calores sensibles, miren, uno para el trigo seco o sólidos y otro para el agua. Entonces, ¿yo qué haría? Tomar toda esta tabla y control C, control V, pegar otra igualita abajo para el segundo calor, el cálculo del segundo calor sensible. O sea, una tablita igual para este cálculo y otra tablita para este. Y totalizan, al final suman esos dos. Y el calor latente es el calor del agua, o sea, este tercer término. Entonces acá lo que les piden es decir cuánto es el agua evaporada. Esto no es entalpía, sino calor latente de evaporación. O sea, esto es M, esto es lambda. Lo multiplican y ya. Y acá en los datos del simulador, volver a poner lo mismo, pero con los datos que obtienen en el simulador. Para los datos del simulador solo reportan masa, balance de materia, ¿sí ven? Yo sé, yo entiendo que de hecho esto ya lo hemos hablado con las tutoras, yo estoy rediseñando el curso con ellas para eso se llama acreditarlo, cambiarlo de pies a cabeza. Y mi primer cambio fue aquí entre nosotros eliminar este formato, ¿listo? Pero hay que hacerlo en este momento, hay que entregarlo en ese formato. No se estresen, es más bien centralizar ahí, copiar la información ahí, organizarla ahí, pero los cálculos los tienen ustedes bien claritos en un Word y los comprueban en el simulador, ¿de acuerdo? Ahí me disculparán eso, pero no puedo hacer nada, tengo las manos atadas, tengo que usarlo, ¿listo? Profe, ahí digo también algo en que de pronto nosotros en el trabajo pasado nos complicamos un poquito y le sumamos más a lo que debíamos hacer. Pues la calificación fue un poco baja y no sé si fue por haber hecho más de lo que se debía hacer. Entonces, pues me parece un poquitico que no fue justa la calificación. Claro que no, bueno, claro que usted no es la tutora de nosotros, pero de todas maneras, ahí le dejo la inquietud. No me la dejes solo aquí, hágame un favor y me escriben correos internos. Y dicen, tutora, ¿será que puede revisar, por favor? Miren, la tutora Heidi y la tutora Camila están en este momento pues con muchos estudiantes, se les han pasado cositas, ay, que le pusieron 0 a alguien, pero él sí había hecho el trabajo, y son errores humanos por la recarga laboral, pero no se quede con eso, todo lo que ustedes identifiquen, ayúdenme, ellas son muy amables en corregir eso. Entonces, en este momento estamos en reclamos. Por favor, escríbanme todo lo que necesiten. Díganme, a mí no me parece justa, soy del grupo 47 y échele un vistazo, tutora. Entonces, yo, digamos, como una observadora externa, entro a tu grupo, Jorge, y reviso tu trabajo, veo la calificación, perdón,
y digo, no, se le está muy bajita, entonces yo la puedo ajustar. O hablo con la tutora y la ajustamos juntas. O por ejemplo, Yo hablé con una computadora, ya usted sabe quién que y ella calificó un poco bajito y ella me dijo que las personas se iban a reunir y dependiendo de lo que ustedes quieran nos daba el ultimato. bueno, esa es otra noticia. Sí, esa es otra noticia. Ahí la Primero, cosa, Jorge. digamos, yo soy del grupo de Saidit. Están sino que juntos. sí, ahí que la veo, pero porque no se le entiende muy bien. Y ella al principio no vio el trabajo colaborativo porque no le abrió la carpeta comprimida, entonces nos calificó a todos que no habíamos hecho la parte colaborativa. Claro que ya esa parte la corrigió, sino que me parece que salió con la nota muy bajita. Listo, entonces Jorge, me vas a escribir y con confianza me dicen, profe, échale un vistazo a mi trabajo porque siento que no es tan justo y yo voy y miro porque de pronto sí está bajita y lo arreglamos, por un lado. Por el otro, no se queden con el cero, ay, quién sabe por qué me puso cero y ya. No, revisen la realimentación y efectivamente si la realimentación no coincide, entonces de una ustedes escriben, un estudiante me escribió, profe, cero y ahí le entregamos todo, pues era porque la profe se le había pasado esa calificación y ya se corrigió. Pero si ustedes no me dicen y no me escriben, yo no les puedo ayudar. Escríbanme absolutamente todo. Ahora, no todo se soluciona. Hay casos donde me dicen, profe, mire esto, ¿por qué? Y yo les sustento y le digo, sí, ella tiene razón, porque usted no hizo esto, no hizo lo otro. ¿Que por qué el plagio? Ah, le estamos poniendo cero, no solo al que copió, sino al que se dejó copiar, porque nos queda muy difícil identificar cuál fue cuál. No se quede con ese cero por plagio. Si usted siente que es inocente y lo sabe, diga, mire, yo subí, tengo mi evidencia, yo no merezco un cero y nosotros siempre esperamos a que ustedes nos escriban y a veces nos escriben. Entonces nosotras dejamos la nota así. Por otro lado, como la situación está tan crítica, bueno, Carol iba a hablar, ¿cierto, Carol? Sí, profe, se me presentó un inconveniente por lo que digamos yo a veces interactúo con otros compañeros, tengo grupos y pues hubo un problema similar y pues la verdad se aclaró con usted, profe, entonces a veces digamos nosotros como estudiantes tomamos ayudas con nosotros mismos integrantes de grupo, entonces yo quería de pronto comentarle eso. Sí, yo entiendo, pero esas ayudas vienen siendo, y lo voy a decir con mucho respeto, tienen que poner un límite hasta dónde trabajan juntos y hasta dónde se copian. Porque yo ya tuve un caso de aquí y les alcancé a decir a tiempo. Y me dijeron, no, es que la compañera, yo no entendía nada y la compañera me explicó. Y en esa explicación presentaron un diagrama idéntico. Y les advertí, y creo que lo cambiaron, no he revisado, porque eso era un cero. Entonces, ojo aquí, una cosa es trabajar en grupo y otra cosa es que usted nombró todo igual, hizo todo exactamente igual, los colorcitos, porque para nosotras eso es plagio. Y más si ustedes no nos han contado. Por ejemplo, tuve una vez unos esposos, ellos me pusieron casi un derecho de petición, me acuerdo que eso fue terrible. Eran esposos y pues hacían los trabajos juntos en diferentes grupos y siempre lo encontraba yo lo mismo. Y después, pues se enojaron demasiado, pero yo cómo iba a saber que eran esposos. A duras penas sé yo cómo, sí, o sea, no. Entonces siempre hablen, digan, mire, profe, tenemos un grupo chévere de estudio y tenemos un método de resolución similar y de pronto sí, pero avisen que están trabajando juntos y no hagan exactamente todo, es que el mismo color de la tabla, o sea, innove, cada uno tiene una letra diferente en la vida, asimismo tiene un método diferente de entregar un trabajo. Además, una cosa es estudiar con otra persona y otra copiar sin entender, que eso es lo que a mí me preocupa. ¿Hasta dónde ese que le está explicando simplemente le está pasando un documento para que usted lo copie y usted no está entendiendo? Entonces, cuando usted le da su impronta, cuando usted organiza sus cosas, por ejemplo, ¿cómo sé yo cuando mandan a hacer un trabajo? Porque les ponen comentarios. Las personas que hacen los trabajos empiezan a comentar. Y aquí despejamos la temperatura 2 para pasar la presión a tal lado. Y acá como el calor latente es tanto y empiezan a definir cosas que uno sabe que ustedes no hacen. Entonces sí, Carol, escríbeme, lo revisamos, pero avisen si van a trabajar en grupos diferentes al colaborativo. Bueno.
Bueno, profe, yo qué pena, yo sí hago eso en mis trabajos con la parte matemática. Es más informativo, ¿Comentándola? yo pongo explicaciones como utilizo fórmula cuadrática o utilizo tal caso de factorización, pero es cosa, digamos, mía, yo lo hago. Sí, pero Sí, yo lo hago en cálculo, profe, porque, o sea, es más, se entiende mucho mejor y como nosotros sustentamos eso, me queda más fácil sustentar con los datos. Bueno, sí, pero igual uno sabe cuándo es el comentario de un estudiante y cuándo es el del que mandó a hacer el trabajo. Eso es ineludible, eso ya lo tenemos en una base de datos identificadito, o sea, todo. Hasta el autor del documento, porque los documentos los hemos rastreado para poder detectar esas mafias. Y cuando nos sale cierta información del documento Word, nosotros ya sabemos de dónde proviene. Y las IPs de donde ustedes presentan los quizzes las tenemos ahí. ¿Mm? La IP que está ubicada, por ejemplo, acá en Bogotá, en Chapinero, en cierto lugar, ya sabemos que es de esa gente porque los estudiantes que hacen, van allá, pagan y ellos abren el campus ahí donde está el señor ese de la mafia y él presenta y esas IPs son la misma para el quiz 2, por ejemplo, de varios estudiantes en Bogotá. Entonces, oh sorpresa, eso no es un CEAD, no es un centro, entonces todo eso nos ha tocado como inspector Gadget hacerlo. Pero son consejos que yo les doy, listo. Ahora, como la situación es crítica, nosotras mañana tenemos reunión a las 10 con las tutoras, vamos a tomar estrategias para ayudarles a subir la nota. No queremos subir nota porque sí, que porque alce la mano y listo, de qué color era la guía y listo, no. Tampoco podemos poner ejercicios de recuperación porque es que de verdad estamos muy mal de tiempo para ponernos a calificar 382 recuperaciones o las que entreguen. Pero vamos a mirar, la ingeniera Heidi siempre les da opción de recuperación, aprovechenla. Vamos a dar más plazo para que entregue todas las fases que no ha entregado hasta el momento. Y vamos a inventarnos mañana una estrategia para que ustedes puedan subir su nota, pero subirla bien, subirla demostrando algo, subirla chévere, ¿sí? Que ustedes queden tranquilos y nosotras también, porque las notas están muy bajas. Entonces, sí o sí nos toca y si no las tres salimos de este curso. Y a mí me daría mucha tristeza que me lo quitaran porque lo estoy acreditando. Entonces, yo quiero que por lo menos los que están vivos en el curso, porque la deserción es del 38%, que no han vuelto, logren subir. Pero es un compromiso entre ustedes y nosotros. No vamos a regalarles nada, pero ustedes tampoco es que vayan a tener que volver a hacer un curso de balance para poder. Esperen noticias mañana por la noche de las estrategias que vamos a resolver con las ingenieras. La asistencia al workshop para mí es fundamental porque ese workshop se pensó para ustedes. Yo discutí mucho con mis compañeros y les dije, no hagamos un workshop como siempre donde invitamos un personaje que viene y nos cuenta su tesis de doctorado y sí, muy interesante y ahí quedamos todos. Hagamos un workshop chévere, que ellos lo disfruten, que aprendan, que hagan algún tallercito dinámico. Entonces, me han seguido la cuerda los compañeros y vamos a hacer eso, pero entonces asistan. Voy a regalar unos puntos por asistir. Entonces, no lo vean como un soborno de que tocó ir, qué pereza, sino vayan a lo que puedan. Si no pueden ir, inscríbanse y yo les doy la grabación de los workshops. Vamos a hacer un regalo. El año pasado yo le regalé a los del workshop del año pasado, no sé si alguno está acá, creo que no, Sí, profe. casi que mi base de datos. La que fue con la elaboración de la cerveza artesanal. Sí, esa. Sí, ¿Se acuerda que yo sé. le regalé unos libros? O sea, yo cogí mi biblioteca virtual, la depuré, seleccioné lo más bonito y les entregué eso en PDF. Era un regalo para que hicieran su biblioteca. Y este año también quiero regalarles algo que estoy pensando. Entonces, vean que estos eventos son para ustedes, disfrútenlos, son gratuitos, virtuales. Traten de al menos aprovechar esos espacios, que son pues vida académica, ¿no? Entonces, bueno, ya mucho tiempo voy hablando nosotros. Profe, Nos perdón, vemos. una última cosita. Hoy va a poner Señora. tareas de punticos. Ay, ¿verdad? Sí. A ver. No la había pensado y yo dije que le iba a poner. Ay, sí, por favor. Sí, no, y por toca ir aumentándole eso. Déjeme pensar rápido una tarea aquí de
Sí, una tarea muy pequeñita, ¿listo? Por favor, busquen 10 calores específicos de alimentos, no de agua ni de sólidos ni nada. Busquen los alimentos que a ustedes más les llamen la atención. Por ejemplo, Johnny trabaja en el sector lácteo, entonces Johnny puede irse por la leche y buscar calor específico de la leche, cuánto vale, calor específico de, no sé, el queso, el calor específico del yogur. Les voy a enviar entonces en este momento un Drive, un Excel. Ustedes ponen su nombre, el alimento, el calor específico y dónde lo buscó, o sea, la referencia. No se compliquen. 10, ¿listo? Tratemos de que sean 10, ojalá diferentes, pero bueno, si los coincidimos no importa. Y esa base de datos de calores específicos la vamos a compartir entre todos nos vamos a quedar con esa base de datos. Entonces, si somos bien juiciosos y me lo entregan en una semana, todavía no, porque pues sí, lo buscan cuando estén por ahí cansados de algo y quieran distraer la mente. Entréguenmela el otro miércoles. Vayan llenándola. No le borren a los compañeros y con eso vamos armando entre todos una base de datos. Si fuéramos todos juiciosos de a 10 calores específicos, alcanzamos a tener ¿cuántos? ¿Se imaginan? Entonces, frutas, cereales, cárnicos. Señora. Yo iba a preguntar lo mismo, sino que cuando pues no sé, yo en mi ignorancia, qué pena, cuando me habla de así como la leche y cosas así, entonces solamente pienso como en productos que han sido sometidos como pues como en cosas tecnológicas, o por ejemplo una fermentación o cosas así, pues creí que las frutas y eso no se podían. Sí, de todo, mira, desde matrices así naturales, por ejemplo, el arándano, la quinoa, ¿sí? Hasta productos terminados o subproductos o todo lo que esté relacionado con alimentos, ¿listo? El tofu, busquen, señor Carlos. el tofu, el queso de soya. Eso, sí pueden buscar y miren que esto les va a ser útil muchísimo. Entonces, yo también voy a participar, ¿listo? Voy a buscar, no sé, algo loco. Y, por ejemplo, hay alguien que trabaja en la industria de la cerveza, no me acuerdo y no sé si está aquí, él podría ayudarnos con la cerveza, la malta, la cebada, así. Entonces, y esa base de datos la construimos, la ponemos bien bonita y nos la compartimos entre todos y nos la llevamos. Bueno, esa tarea como es bien amplia, entonces tendría 10 puntos, uno por cada calor. Estoy hablando de C sub P, no estoy hablando de calcular nada. No se me van a enloquecer por allá calcular calores sensibles o quién sabe. C sub P, ¿sí? Eso está por ahí en artículos, en libros. Bueno, ¿les parece? Sí, señora. Profe, señora. Señora. Si nos muy hacerlo cada vez que hay, porque yo la primera no. Saidid, ahora sí que no te entiendo nada. Pues mira, el workshop para hacerlo, sabe que nos dan 3 sesiones. Sí. No, la del 26 no la puedo hacer. ¿No importa? No importa, no importa. Estamos dando el certificado de asistencia y yo daré los puntos a quien vaya a 2 sesiones de los 3. Ok. Listo. Bueno, entonces fue un placer. Muchas gracias por asistir esta noche. Ya son las 10 de la noche y yo no he hecho el almuerzo de mañana. Me imagino que ustedes también tienen cosas que hacer. Nos vemos después. Nos vemos el sábado. Les enviaré la invitación. Y tengan mucho ánimo, queda muy poquito, queda muy poquito. Después nos toca hacer lo de la cerveza. A 2 o 3 operaciones de la cerveza le calculamos el calor latente y el sensible. Pero como ya hemos hecho tantos ejercicios, va a ser muy sencillo. Y listo, bueno, entonces métanle, digamos, mucho ánimo porque queda muy poco para descansar de este curso que sé que es muy pesado. Pero ya estamos viendo la luz. Bueno. Profe, como mensaje final. Sí. Que al principio se hablaba del ingeniero de la UNAD. Yo antes he tenido la experiencia que es al contrario, y lo escuché hace poquito también diciendo que el ingeniero de la UNAD es el que busca toda la empresa.
porque está recién graduado y tiene más de 10 años de experiencia, que es, Eso así es es como lo chévere. buscan. Y acá en Medellín gusta mucho la UNAD. Qué bien que lo digas, Jorge. Sí, porque iniciamos un poco pesimistas y oscuros nosotros. Tal vez mi sentido, mi ánimo en ese momento estaba como salí de una reunión pesada y de pronto sí, yo dije, ¿con quién hablo? Con los chicos de Balance. No, Pero ya tranqui, aquí en Barranquilla es igual. También hablan muy bien de la UNAD. Yo soy de Medellín, pero vivo en Barranquilla. Y aquí la UNAD la gente habla bien. De hecho, yo trabajo con varios ingenieros de la UNAD. Y Bien, entonces entonces se eso definen por eso. depende de ustedes, depende mucho de ustedes. Mi mamá es egresada de la UNAP, es psicóloga egresada de la UNAP y hablan súper bien de la UNAP. Por eso más me decidí por la UNAP. Bien, eso. Cambiamos el chip. Aquí le Chévere. metemos moral. Sí. Bueno, muchas gracias por todo, juiciosos, y nos vemos. Ahorita les mando el drive, si no, mañana por la mañana. Y nos vemos el sábado, ¿listo? Listo, Que estén muy gracias. Hasta bien. mañana. Profe, además que hay algunos que vamos a generar empresas, no vamos a buscar trabajo, entonces vamos a ser los mejores ingenieros, con buen Eso balance de sería materia y genial. energía, profe. Uy, sí, eso sería. Claro, aquí con Carmen vamos a hacer una buena empresa en Barranquilla, profe. Me invitan. Profe, y saludo, hoy sí llegué, le acabo de escuchar 20 minutos, profe, me perdí lo bueno, profe, llegué tardísimo hoy. No te preocupes que ya la grabación queda ahí larguísima.